Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Salud Incluyente. Y hoy tengo el placer, el gran placer de estar aquí con una compañera, también nos conocimos en la certificación. Soy admiradora total de su trabajo, me encanta porque es incansable, ¿no? Yo creo que ha sido una de las transiciones que yo, por lo menos en lo personal, más rápido noté. O sea, fue como pasar de un lado a otro muy, muy, muy rápidamente. Entonces, te admiro muchísimo, tu valor es increíble porque se necesita, yo sé, mucha fuerza de repente para hacer este tipo de cambios profesionales, ¿no? Después de ya tener como una carrera bien cimentada. Entonces, toda mi admiración para tu trabajo, Pau. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy tu fan. Ay, hola, Yolo, buenos días. No, hombre, ¿qué te digo? Ahora sí que la admiración es mutua. Sí, me ha dado muchísimo gusto coincidir contigo y bueno, ver también cómo has ido conjuntándonos ahora sí que en todos tus proyectos y cómo has ido convocándonos a todas. De verdad que ha sido clave fundamental en el tema de la certificación, porque, pues sí, necesitamos a alguien que de pronto nos pique la costilla y que nos haga, de pronto organizar, estructurarnos, y pues esa ha sido tuyo, lo de verdad que muchas gracias a ti también por confiar en mí, por, este, por darnos abrirnos tu espacio y que nuestra voz empiece a escuchar. Al fin de cuentas estamos trabajando en un fin común, ¿no? Así es, ¿no? Yo siempre se los he dicho, yo necesito más de ustedes de lo que ustedes necesitan de mí. O sea, yo de verdad necesito de la comunidad. Yo estoy convencida de que sin comunidad no hay absolutamente nada. Entonces, am, yo soy la que necesita de ustedes y estoy muy agradecida de que estén pues aquí, ¿no? Y bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas y cualquier cosa que nos quieras contar. Me fui, te fuiste. Hola. Hola, sí. Te fuiste, me fui, no, ya no supe qué pasó con la conexión. No sé, pero bueno, eso lo editamos, no te Ok, preocupes. Nada más, vamos, entramos otra vez en 3, 2, 1 y bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito de dónde eres, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste por acá. bueno, mi nombre es Paola Gamboa, soy de Mazatlán, Sinaloa. Tengo 20 años de ser nutrióloga. Yo me gradué de la Universidad Iberoamericana en el plantel León y al terminar mi carrera, bueno, sí me gradué con especialidad en nutrición clínica. Al terminar mi carrera regreso aquí a Mazatlán y a los 2 meses entro a trabajar en un hospital aquí privado muy conocido en Mazatlán. Entonces ahí empezó ya mi carrera laboral, digamos, ¿no? Mi camino laboral, todo centrado en la clínica, en hospitales, pues me empiezan a conocer los médicos y ellos mismos me empiezan a canalizar pacientes. La verdad es que yo estaba muy, muy contenta con mi trabajo en el hospital. Para mí la clínica era así como mi máxima aspiración. Siempre he dicho que soy doctora frustrada, ¿no? Entonces era como mi oportunidad de estar en todo ese ambiente, ¿no? Del hospital y siendo la nutrióloga y bueno, empiezo así a la par que el hospital me da la oportunidad de también ejercer consulta privada en un espacio. Entonces, bueno, así es como empiezo, ¿no? Me quedo aquí en Mazatlán, estoy en el hospital por un poquito más de 8 años.
Ya pues me caso, empiezo a tener hijos y bueno, ya un horario de hospital pues que es más demandante, entonces decido dejarlo e irme solo a la privada. Sigo trabajando con los mismos médicos, con condiciones específicas. Trabajo con muchos médicos internistas, ginecólogos, pediatras. Y bueno, un día pasan otro tiempo de años y la verdad es que sin quererlo, no sé, no me digas cómo terminé casi, casi llevando puro control de peso en algún momento, ¿no? Como nos han dicho nuestras colegas, ¿no? De pronto nos secuestraron a las nutriólogas y nos convertimos casi exclusivamente en eso. Si bien es cierto, nunca me fui por corrientes de dietas de moda, ¿no? Nunca di medicamentos, nunca me especialicé ni en keto ni en nada así drástico. Siempre tuve como muy clara esa parte, pero pues sí, mi práctica fue centrada en el peso y más cuando me dediqué, pues te digo, dejo la clínica un poco o me disminuye mucho los pacientes por la clínica y más me empiezan a buscar por el peso, ¿no? Mucho control de embarazo, trabajo con niños, con adolescentes, y bueno, así estuve otro tanto tiempo, y bueno, en este inter es como buscando herramientas de pronto para mis pacientes, ¿no? Porque, bueno, como ya hemos platicado, ¿no? Yo veía que regresaban y otra vez con lo mismo, o algunos sí mejoraban obviamente sus condiciones, pero sí el tema del peso seguía siendo, este, pues como muy puntual en todo y preocupante para todos. Y sí, me vi de pronto, yo en una consulta así muy estructurada, muy a la par, y los pacientes pues me caían solos, ¿no? Yo tenía como ese respaldo, te digo, de haber trabajado en un hospital, de tener la confianza de los médicos, entonces era como ya muy rutinario, cumplo, con una consulta llena, y gracias a Dios me iba muy bien. Y buscando herramientas para mis pacientes de pronto, porque siempre en esa búsqueda, me topo primero con el mindful eating, ¿no? Con la alimentación consciente. Entonces yo empiezo a aplicar herramientas de la alimentación consciente en mi consulta, empiezo a cambiar un poco mis discursos de cómo aplicarlo, eh, hago mis propias metodologías, ¿no? Yo ahorita ya analizando un poco cómo trabajaba, eh, siempre trataba de no hacer sentir mal al paciente o no trabajar ¿sabes? O sobre el IMC o el peso ideal, ¿no? Entonces siempre decía, a ver, vamos por metas a corto plazo, o sea, como pues, yo veía que eso era algo que al paciente le generaba muchísimo más estrés, mucha más preocupación, y también veía que al fin de cuentas, pues muchos ni llegaban a ese punto, yo, o sea, era como una fantasía, ¿no? De pronto yo decía, bueno, ¿cuál es aquí el objetivo final, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con eso y un buen día, escuchando, viendo redes o en un podcast, me topo pues, con Raquel, y empiezo a escuchar sobre salud, sobre hey, salud en todas las tallas, sobre alimentación intuitiva, y entonces ahí dije yo, ¿qué es esto? O sea, me empieza a hacer muchísimo sentido, empiezo pues a comprarme libros, a leerme todo, a escucharme todos los podcasts, a devorarme las cuentas de Instagram, empiezo a tener otros referentes de otros países, pero también que hablan en español y empiezo a buscarlos, ¿no? Se topa la pandemia, o sea, yo empecé unos años, como un año antes con el tema de la alimentación consciente y puedo notar en lo que empiezo a escribir en mis posts, así como que digo, ya empiezo a generar el cambio. Eh, Me meto al congreso libre de dietas y ahí es donde digo yo, ¿qué es esto? Yo estudié toda mi carrera con otra nutrióloga, otra chava que estudiaba nutrición y otras dos psicólogas, y a la par, mis roomies empezaron también con esto. Entonces, la psicóloga me habla y me dice, oye, Paola, ¿has escuchado esto? Ve, y ella me recomienda este congreso, y ahí, así, empecé, aventármela, empiezo a cambiar la estructura de mi consulta en línea porque pues ya es pandemia, entonces eso me ayuda un poco, ¿no? Como de, a ver, pues ya no hay una báscula, vamos a intentar hacer otras cosas, ¿no? Porque la situación, el encierro, entonces
A partir de ahí empiezo. Entonces sale la certificación, empiezo con la certificación, me invento a hacer talleres, esto, pero a la vez que iba haciendo mi transición, o sea, incluso yo creo que todavía sigo, no sabes, de construyéndome en muchísimas cosas, en, en cuanto al discurso, me, me descoloca muchísimo cuando obviamente nos topamos con la cuestión de género, el feminismo, que ya no lo puedes desligar y entonces ahí es donde digo, a ver, espérame, ¿no? Como que tengo que seguirme preparando para entenderlo mejor y bueno, a la vez irlo aplicando y bueno, aquí sigo. Así ha sido más o menos en resumen este, la transición profesional que he vivido, ¿no? La parte bonita, fácil, padre, porque pues como encuentras, le empiezas a encontrar sentido y te caen como muchos veintes, pero el momento de decidir hacerlo profesionalmente y ver la parte esa cuando los pacientes de pronto se empiezan a ir, tu familia te dice pues de qué estás hablando, empiezas a cambiar cosas en casa, pues bueno, esa es la otra parte que se vive también en la transición profesional. Sí, yo creo que es un camino bastante agridulce, ¿no? O sea, em, como de muchísimos sentimientos encontrados, como de muchas emociones muy encontradas, porque de repente es como el miedo de un lado, la emoción por otro lado, porque estás conociendo algo total y absolutamente nuevo, pero bueno, no, qué miedo, o sea, yo creo que es un terror, no, no Sí, sé, o sea, es sí, como, claro. porque al final de cuentas es perder el piso, ¿no? O sea, pierdes el piso totalmente en muchísimos sentidos. Porque aunque los principios básicos, vamos a llamarlo así, ¿no? De la práctica profesional no se pierden de repente, no sé si te pasó, pero nos ha pasado a muchas que no sabemos cómo volver a estructurarlo ya desde otro, desde este otro enfoque, ¿no? Claro, Ah, totalmente. Desde tu historia clínica, desde por dónde empiezo, qué pregunto, qué no, cómo lo llevo, sí, es totalmente distinto. sí, o sea, desde como lo macro se ve muy sencillo, ¿no? O sea, nada más es quitar el peso de la ecuación. Ujú, Ya, ujú. ¿no? O sea, no tiene mayor ciencia, no, no pasa absolutamente nada. Quitas el peso de la ecuación, todo lo demás lo sigues haciendo igual, pero a la hora de ponerlo en práctica, ya cuando te sientas, cuando tienes al consultante enfrente, y yo me he encontrado con varias compañeras que dicen, ¿y qué le pregunto? O sea, ¿por dónde empiezo? Porque siempre llegaban a mi consultorio y lo primero que les decía es, vente, vamos a medirte y a pesarte, ¿no? Ujú. Y toda la plática giraba en torno al resultado de esa medición, ¿no? Y es ese Ujú. pesaje. Sí, no, y bueno, es Entonces, que aparte así te enseñan, ¿no? A mí me dieron una clase en donde, a ver, esta es una historia clínica, esta es la que hay que llenar con estos datos, y de ahí sigue una valoración antropométrica, y de ahí sigue unos análisis clínicos, o sea, entonces todo como muy, ¿no? Muy estructurado, y ahí tú, bueno, pues tú ya diseñas un plan, pero aquí, pues a veces empiezas por una cosa, terminas por otra, y pues claro, tienes que informarte, leer, ir agarrando de aquí, de allá, y yo creo que parte importante de poder hacer este cambio es empezar a hacerlo en uno mismo. Creo que es uno de los retos principales, porque cuando tú no lo vives y no lo encarnas y no empiezas a, siempre decimos, a retar nuestros propios sesgos, creencias, pues es muy difícil transmitirlo. Entonces es como de pronto dar dos pasos para atrás para empezar a aplicarlo. Ayer justo platicaba con una de las colegas que vive aquí en Mazatlán también, que está estudiando la certificación, y le decía, es que lo tuve que... hola, 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 tiquiriqui, hola.
Hola, hola. Ya, yo no. Ay, Hola. ah, me quedé, si nos quedamos en que empecé a aplicarlo en casa. Si quieres, a partir de ahí, sí. Ok, nada más entra en 3, 2, 1. ¿Ok? Empiezo a aplicarlo en casa, empiezo a aplicar los principios de alimentación intuitiva en casa. Resulta que te digo, nos toca la etapa esta del encierro, de pandemia. Y empiezo a ver los cambios en mi casa también, en todos los sentidos, ¿no? Porque pues toda ¿Cómo que qué fue lo que tú encontraste en casa? de entrada, bueno, la funcionalidad de las familias en una pandemia, pues ya ves que se vio muy, muy movida, ¿no? Horarios y demás, este, se desvelaban, nos levantábamos más tarde, todo funcionaba distinto, de pronto dejé de haber clases en las tardes, y bueno, como toda la rutina diaria cambió. Te podrás imaginar que yo como mamá nutrióloga, ¿verdad? Entonces siempre era como muy preocupada por lo que se ofrecía en casa, ¿no? Bueno, en mi casa no va a haber cereales, en mi casa no va a haber embutidos, en mi casa ciertas cosas sí con azúcar, pero no tantas, siempre con ese tema de restricción, sí, muy marcado, muy, muy, muy marcado. Entonces, claro que, pues sí, mis hijos iban a casa de sus abuelos y pues se querían comer todo el azúcar que podían, ¿verdad? O llegaba el fin de semana y que el fin de semana era como, bueno, yo más condescendiente y coman lo que quieran, pues claro, sí, sí había un deseo por ciertos y cuáles cosas que yo restringía en mi casa. Por un lado, tenía el tema de lo dulce y bueno, el tipo de comidas, ya sabes, em, nunca milanesas en mi casa o cosas ya sabes, como empanizadas con mucha grasa y bueno, así. Empiezo a aplicar los principios de alimentación intuitiva y lo primero pues es con el tema de la restricción, ¿no? Empezar a generar esa como libertad. Empiezo a comprar cosas, empecé de poquito en poquito, dos, tres, y claro, sí, yo empiezo a ver los cambios, ¿no? Al principio en mi casa era como fiesta, ¿no? Yo compraba algo y a los 2 3 días, pues, se acababa, YOLO, ¿no? Entonces, y yo así respiraba profundo, y yo decía: "A ver, tengo que ver poco a poco los cambios". A mí sí me preocupaba, obviamente, porque mis hijos en etapa preadolescente y adolescente, pues, también su cuerpo estaba cambiando, ¿no? Estaban en pleno desarrollo, crecimiento, te digo, separa el tema del deporte, de la actividad física y todo eso a mí me preocupaba muchísimo, ¿no? Pero empiezo como a ver ya el panorama completo, ¿no? Si bien es cierto, como papás, pues sí, tu preocupación es el peso y es lo que te dicen acerca del peso y de la salud, ¿no? Pero entonces yo, a ver, me doy 3 pasos para atrás y digo, a ver, okey, son unos niños que pararon su rutina, que estamos viviendo cosas distintas, que estoy probando cosas distintas, que es normal. Entonces empiezo como a tomar esa calma para poder empezar a tomar decisiones. Y ahí es donde los ¿Cómo cambios cuánto tiempo, llevó como todo este proceso entre, eh, darse cuenta? Porque de repente, lo hemos hablado tal vez en algún otro capítulo, pero, ese tipo de restricción es muy normal, lo digo entre comillas, o sea, todo sí, el sí, mundo, sí. o sea, nunca decimos: "No, yo no pongo", o sea, nunca decimos: "Mis hijos están a dieta". Ajá. Decimos: "Yo cuido su alimentación", Sí, sí, ¿no? sí, O claro. sea, es que mis hijos comen de todo, Ujú, pero poquito, ¿no? O claro. sea, esa parte es, yo creo que es una de las cosas más complejas de observar, ¿eh? De verdad que Sí, sí, es, es muy eh complejo. Y, oye, o sea, yo no lo voy a comprar para que nadie se lo coma, ¿no? O sea, si no hay en ujú. casa, pues nadie lo va a buscar. Entonces,
¿qué puedo decir? Te puede, un mes tal vez, una semana, 2 semanas, 3 semanas, a la cuarta semana ya la Nutella no se acababa a los 3 días, ¿sabes? Ya estaba ahí para cuando ellos quisieran. Lo vi muy claro en el cereal, por ejemplo, de caja, ¿no? Al principio era, queremos desayunar y cenar cereal todo el tiempo, ahorita ya no, o sea, hoy es miércoles, jueves y la caja no la han abierto, ¿me explico? O sea, cosas así. Empecé a aplicar también el tema de división de responsabilidades del INSATER, de poner los platos al centro, donde yo ya no servirles, donde ellos empezaban como a tener, a utilizar la neutralidad en los alimentos, empiezo a cambiar mis discursos. Y ahorita ya mis hijos me dicen, ahora que me oyen dar los talleres y demás, y me dicen, mamá, claro que tú eres la policía de la comida. Y aunque no lo dijeras, o sea, con una mirada bastaba para ya saber, es más, Yolo, así te lo pongo. Mis hijos me decían, ¿puedo? O sea, ¿puedo comer esto? O sea, ¿puedo agarrar? No sé, terminábamos de comer, no, y mamá, ¿puedo agarrar? Puedo, o sea, entonces ahí fue cuando yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Claro, este, como dices tú, inconscientemente o esa restricción normalizada, pues estaba súper, súper Sí, aplicada. y te digo, o sea, es una de las cosas más difíciles de observar, Bien, más difíciles bien, de bien, observar bien. porque está total y absolutamente normalizado, pero además se te aplaude por ello, ¿no? Ah, O bueno, y sea, eso aparte te como, convierte o en una sea, buena madre, en una buena claro, nutrióloga. es como hemos dicho, o sea, es mi carta de presentación. Entonces, ¿cómo los hijos de una nutrióloga van a comer tal o cual cosa, o les va a gustar el refresco, o les van a gustar los dulces, ¿no? Entonces, sí era mucha carga en ese aspecto. Sí, sí, te confieso, la verdad es que yo nunca he sido tampoco ni de exponer ni lo que pasa dentro de mi casa, en mis hijos, ni nada, pero profesionalmente, claro que se vive esa parte, ¿no? El como que tú sabes que te van a decir, y fíjate que también ayer lo platicaba con Alma, y, y, y fue una de las partes también que me costó, que creo que nunca lo había platicado, que decían que yo pensaba que cuando yo empezara a hablar de estos temas era como, está justificando, ¿no? Lo que ella hace en casa, ¿no? Y yo decía, eso me conflictuaba un poco, ¿no? Pero hoy día digo, a ver, pues si no soy yo, ¿quién? ¿No? Hoy día digo, quien ha alzado la voz por ejemplo, a la inclusión con niños con una capacidad distinta, pues son los papás de niños con capacidad distinta, ¿no? Quien ha alzado su voz para que en las escuelas haya algunos cambios o haya crianza, pues son los papás que han tenido eso. Entonces, bueno, yo soy la mamá que yo no quiero que mis hijos crezcan con esos estigmas perpetuados, con esa mala relación con la comida y su cuerpo, sino que es con esa libertad. Entonces, pues me cambié de lugar y si lo veo así, pues sí, sí, sí soy esa mamá. Y sí voy a ser esa mamá y esa profesional de salud, ¿no? Pero por todo eso uno pasa también, yo, o sea, es como yo pensaba, se me van a decir que estoy justificando el actuar de mis hijos, de mi familia o de lo que yo hago en casa. Y claro que también te conflictúa por un lado, ¿no? Sí, porque además, como tú dices, ¿no? O sea, de repente, principalmente en el caso de las nutriólogas, yo lo he visto fuertísimo. Su cuerpo es su carta de presentación, el cuerpo de sus hijos son su carta de presentación. O sea, se supone que es una carga extremadamente fuerte la que tiene el nutriólogo por parte de la sociedad, ¿no? Porque Es fuertísimo, fuerte, fuertísimo, incluso con la gente que trabaja contigo. Yo en algún momento tuve una persona que me ayudaba con mis hijos y era de cuerpo grande y era así como, ¿cómo? ¿Sabes? O si mi asistente subía un poco, pues, quien llegaba, oye, está mal, subió o bajó, o sea, es una cosa, o sea, te digo, con mi asistente, con mis hijos, o sea, con la gente que te rodea, contigo misma, o sea, yo llegué a tener experiencias de personas que llegaban a mi consultorio a poner una cita y se asomaban a mi consultorio a ver de cómo, o sea, si estabas gorda no iba a poner una cita, ¿sabes? O sea, sí, ¿no? Entonces quería ver cómo, o al momento de estar haciendo entrevista, y bueno, ¿y usted qué hace? ¿Y usted qué come? ¿Y usted qué? ¿No? Siempre, o te los encontrabas en algún restaurante o en algunos tacos y era así como yo, Dios, o sea, no puedo comer a gusto porque, ¿sabes?
Y, y pues sí es difícil, pasas por eso, pero bueno, por otro lado, creo que sí, a mí también, bueno, pues me ha ayudado y reconozco mi privilegio, ¿no? De haber vivido en un cuerpo hegemónico toda mi vida, de no haber tenido que someterme a dietas, creo que también me ayudó muchísimo los años que yo tengo de haber tratado con tantas personas y tantos pacientes y me da un panorama muy amplio de las conductas, ¿no? Y de poder entender como esa parte. Entonces, a la vez de que mis dudas brincaban, también trataba de como hacer esa introspección y decir, a ver, tienes el conocimiento, tienes este tiempo, o sea, es normal, así pasa. Entonces, todo eso, así te digo, ese estira y afloja es el que yo he ido pasando, ¿no? Otra parte difícil, creo yo, y que también, pues, tenemos que hablar de esto, o sea, esto es el tema personal, la consulta, el tema económico, o sea, el tema del sustento, de tener una consulta llena, de pronto, pocos pacientes, de tener una consulta que duraba 15, 20 minutos, media hora máximo, pues ahora dura a veces una hora y media, o a veces 2, ¿verdad? Dependiendo. Y y que ves, ¿no? De pronto yo decía: "No veo a tal colega, que se está haciendo rico con estos suplementos y con estos y certificándose en eso". Yo decía: "Ay, no, ¿será que, o sea, la estamos regando?". Yo hablaba con mi roomie, mi colega, y me decía: "O sea, ¿qué es esto?". Es también bien difícil esa parte. Sí, No yo apenas sucumbir ante vi ante la industria que te jala, ¿no? sí, yo apenas estaba viendo ahí en TikTok, ¿no? Alguna, creo que es médica, que decía que los profesionales que nos pasamos al no pesocentrismo, a la salud en todas las tallas, lo hacíamos por dinero, ¿no? O sea, porque eh, para estar, No, ¿cómo bueno, se llama? Haciéndonos ricos de las inseguridades de los demás y no sé qué tanto por ahí traía así como un discurso de que era porque no nos funcionaba la consulta y ahora queríamos dinero de aquel lado. Y yo así de, ay, Dios mío, si supiera. sí, ojalá me generara, ¿no? Me generara lo que genera la industria de la dieta. La verdad es que eso sería uno de los menores, mucha gente se cambiaría de bando, ¿no? Sí, Sí, no, la verdad es que yo creo que solo los que lo han vivido saben exactamente lo que es pasar de tener la consulta llena de lunes a viernes sí, sí, a sí, pasar semanas esperando un paciente. O sea, así de fuerte es. Y obviamente, pues que entra el terror absoluto porque hay muchísimos profesionales de la salud que son cabeza de familia, ¿no? Tanto claro, claro. nutriólogas y nutriólogos que no tan fácilmente están dispuestos a poner en riesgo su entrada económica porque pues de eso se sostiene su familia, ¿no? Así es. Es muy difícil tomar una decisión así porque se ve afectado. No nada más eres tú como persona o tú como profesional, o sea, te das cuenta de que te llevas a tus hijos, ¿no? A tu pareja, si es que la hay, y hasta a tus papás, a tus amigos y a todo el mundo, porque yo me he encontrado con casos, ¿no? O sea, es que no sé, mis papás dependen de mí. Sí, por Entonces, si yo dejo supuesto. de producir, ¿quién les va a dar? ¿No? Sí, O mis hijos, o la escuela de mis hijos, ¿de qué se va a pagar si, sí, si yo sí. no estoy Y ganando y dinero? cuando tú, pues, tienes ciertos años, cierta experiencia laboral, que es la que te respalda, yo al final de cuentas, ¿no? O sea, como profesional, esa mí me respaldaba, pues, oye, es la que trabaja con los médicos, tiene tantos años siendo nutrióloga, y de pronto me está cambiando como el discurso, me está cambiando, el costo también de una consulta, ¿no? Cuando tú ya sabes que puedes ir a estos consultorios de farmacias y te cuesta pues una consulta mucho menos que ir conmigo, ¿no? Entonces, sí es difícil esa parte, sí es muy tentadora la industria de la dieta, es muy, muy, muy tentadora, porque si yo anuncio un taller,
de confianza corporal me preguntan 10 personas, pero si yo subo una malteada en la que te prometo que vas a bajar de peso y que vas a reducir medidas y que va a mejorar tu salud, me van a preguntar 100, ¿me entiendes? Y la voy a Más. y la voy a vender sin siquiera que me pregunten qué ingredientes tiene, ¿sabes? O sea, si yo te digo que te funciona y te doy y te vendo caca, me la compras, ¿me explico? O sea, entonces, eso es otra parte muy, muy compleja, ¿no? Muy, muy compleja en Sí, este como tema. dices, es muy tentador, o sea, de repente tú ves los bolsillos vacíos y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, sí, O sea, sí. si de aquel lado yo vendía impresionantemente, yo me he encontrado como muchas historias acerca de ello y yo soy una historia de eso. O sea, Ujú. yo vendía psicología para bajar de peso, ¿no? Y nadie cuestionaba absolutamente nada de lo que yo decía y ponía casi casi un letrero allá afuera de mi casa pegado con una cartulina, ¿no? 3 kilos menos en una semana y las filas enormes de personas que quieren que les des la receta, ¿no? Sí, Entonces, eso acá no sucede, nunca sucede, ¿no? O sea, es muchísima labor de informar de qué es lo que estamos haciendo, de por qué, de, o sea, de por qué no estamos, por qué, por qué no estamos vendiendo dietas si es tan sencillo, ¿no? O sea, claro, si es claro. tan fácil y si es tan normal además y aplaudido, o sea, entonces sí se necesita como muchísimo trabajo interno Sí, de totalmente. fortalecer para Ujú. sobrellevar todos estos embates y el económico es uno de los más fuertes. O sea, yo creo que es un tema del que hablamos poco, pero es uno de los que afecta más a Y toda y la y comunidad de sí, profesionales. sí, Yolo, y también de verdad es, al final de cuentas, em, pues sí, uno necesita ese ingreso, uno necesita trabajar, uno necesita vivir, aunque estés en una situación de privilegio, digamos, en comparación con otras personas. Em, pues uno no vive de caridad tampoco, ¿sabes? Y creo que es una parte también importante en esa desesperación a veces cuando uno quiere como convencer a la gente, o sea, se convierte en dos cosas, ¿no? El sé que no estoy haciendo bien y quiero cambiar y hacer mejor a la gente que acompaño, hacia la gente que confía en mí, pero que no se me vaya, ¿sabes? O sea, el de, pero mira, pero ahora te ofrezco, pero mira, y ahora te... Y tampoco se puede, o sea, no puedes convencer a la gente. La verdad es que el discurso habla por sí solo una vez que tú eh, eh, tienes un poco más de apertura, ¿no? Si hay esa resistencia que pueda haber al recibir el mensaje, es muy desgastante también, ¿no? También pasé por esa etapa, ¿no? En la que yo quería que todo el mundo lo conociera, mi familia, mis amigos, mi marido, y de pronto me dicen, a ver, pareces una loca, ¿sabes? Ahora, ¿qué te está pasando, no? Necesitamos que haya dinero en la casa, necesitamos que el consultorio no se quede vacío, necesitamos, ¿sabes? Y empiezas a decir, a ver, ok, entonces necesito tener otras estrategias de transmitir el mensaje y bueno, ahí vas otra vez, ¿no? Como poco a poquito. Todavía esto pasa y pasa como, bueno, como cuando leemos ahí en el chat de la certificación, ¿no? Es que mi paciente empezó así y luego lo mismo como profesional, entonces como que de pronto dices, ay, Dios, era más fácil cuando hacía lo otro, de verdad, o sea, en todos los aspectos, pero bueno, de pronto llegan entonces esos mensajes y entonces llega esa, ese compromiso que tú de verdad tienes con el bienestar de las personas. Y si bien es cierto, Em, a mí me enseñaron, ¿no? Bajo el pesocentrismo, ¿no? Porque sí se enseñó nutrición, se enseña todavía aquí. Algo que sí teníamos muy claro era una ética profesional y que el objetivo era el bien de las personas que tú acompañabas. Y eso sí me lo enseñaron ahí. Y eso lo he tenido muy claro siempre, ¿no? Entonces regreso a eso cuando de pronto tengo otra vez me saltan esas dudas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que nos mantiene a la gran mayoría
mayoría, ¿no? O sea, Mm, regresar a esa, de cuando entraste a la carrera y a qué entraste, o sea, ujú, todos, yo creo que por lo menos la gran mayoría, todos los nutriólogos y nutriólogas, médicos y médicas, psicólogos y psicólogas que conozco, entramos a la carrera, es que yo quiero ayudar a la gente, es que yo quiero mejorar el mundo, es que yo quiero ayudarles a los demás a sanar. En el camino nos encontramos muchas cosas y nos damos cuenta de que pues tú no eres quien como para decir, yo te voy a sanar o cosas por el estilo, ¿no? Pero en un inicio, ese es como la semilla que está plantado desde donde nace tu práctica mm. profesional, ¿no? El no hacer más daño y realmente abonar a el bienestar físico y emocional de la persona que llega a tu consultorio. Y sí, y darnos esa oportunidad de vulnerarnos y de tener esas dudas, porque al final de cuentas, pues vivimos en un sistema, ¿no? Y como profesionales nos pasa lo mismo que como, pacientes, ¿no? Al final de cuentas, sí, yo quiero un cambio, sí, yo quiero generar eso en las personas que acompaño, darles otras formas, pero igual vivo en un sistema, y ese sistema también, me exige o me dice o me pone a dudar sí me mueve el piso, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos hay que tener mucha autocompasión y decir, a ver, ok, yo sigo desconstruyéndome también, sigo aprendiendo, sigo buscando la forma porque yo sigo viviendo en un sistema que funciona de esta manera, ¿no? Sí lo queremos cambiar, sí lo queremos transformar, sí queremos em, hacer la diferencia, pero al fin de cuentas seguimos ahí. Entonces, claro que nos pasa lo mismo con el paciente, ¿no? Porque dices, a mí me dicen, Paola, te entiendo perfecto, me hace todo el sentido, pero yo salgo a la calle o salgo del consultorio y me topo con pared, ¿me explico? Ujú. Pues lo Sí, mismo nos pasa a claro. nosotros, así. Sí, exactamente igual, ¿no? O sea, sí, Ujú, de repente lo platicamos entre nosotras, sí, de repente, todo muy bien, todo muy bonito, y damos media vuelta, abrimos la puerta, y es como toda la avalancha de cultura de dieta, cultura de restricción, y muchísimos pacientes que incluso yo he escuchado a las compañeras decir, llegan, me escuchan, me dicen, sí, tienes toda la razón del mundo, me hace todo el sentido del mundo, pero yo quiero adelgazar. ujú, ¿Qué haces? ujú, ujú. O Sí, sí, sea, sí. Bueno, tú como psicóloga y bueno, lo que hemos platicado, pues claro, o sea, validar ese deseo, pues siempre va a ser importante y lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene la humanidad entera. Entonces, sí, la diferencia es las herramientas que te voy a dar, desde dónde vamos a partir y ahí estamos, ¿no? Otra vez en el tema, pero creo que sí, para resumir, te digo, es esas etapas, es la profesional, es la personal, es la de acompañamiento y es al fin de cuentas la del ser humano que está todavía inmerso en ese sistema, que te permea y que lo traes pues tatuado y en el ADN, ¿no? Y es esa lucha constante, si no es fácil, ¿no? No es nada fácil. no, no es absolutamente nada fácil y tienes toda la razón del mundo, ¿no? O sea, a veces con los consultantes de trastorno de la conducta alimentaria, ya después de un tiempo de tratamiento y después de muchas cosas, llegan y me dicen, es increíble, pero yo todavía, ¿no? Veo a las modelos, veo o cómo halagan la delgadez y todavía nace en mí ese deseo de querer iniciar una nueva dieta, otra vez iniciar a contar calorías, o sea, es, y después de años, ¿eh? O Ujú, sea, ujú. y yo creo que lo mismo o algo muy parecido nos pasa a nosotros como profesionales. Después de años, o sea, todavía ves al colega haciéndose rico con las malteadas y dices, oh, se me antoja. Claro, claro. O sea, se me antoja venderlas y se me antoja probarlas. O sea, la verdad, o sea, hemos estado platicando así, colegas, y vamos regresando de vacaciones, y yo así, de, quisiera, o sea, me siento, ya sabes, ¿no? Llego de vacaciones, traigo un desorden, y quisiera
tomarme esa volteada y que me hiciera magia. O sea, claro, o sea, también lo sentimos, también lo vivimos, también quisiéramos, o sea, es imposible no sucumbir ante eso, ¿no? O sea, y claro, la gran diferencia es las herramientas, el acompañamiento, que es tan importante, ¿no? Cuando una quiere decir, pues ahí está otra que le jale y el acuérdate, y sí, te pasa por un momento y luego dices, claro que no, y así estamos, ¿no? En el va y ven de, de Sí, estas no es cuestiones. 2 pasitos para adelante, uno para atrás, 3 pasitos para adelante, uno para atrás. Sí, Sí, o sea, obviamente el entorno aquí es complejo también. Yo en Sinaloa, el entorno es en un puerto, en una playa, no es igual que en todos lados. Tú sabes que todo influye y aquí pues hay una cultura de la estética muy, muy, muy dura, ¿no? Muy, muy dura. El tema de la ropa, pues por el clima, el tema del traje de baño, el tema de la cirugía estética, el tema de las reinas de belleza, el tema, o sea, hay mucha, mucha cosa. sí, incluso dentro del país, yo, por ejemplo, para los que nos escuchan desde otros lugares, yo vivo en el centro de México y Paola vive en el norte de México. Hagan de cuenta que son 2 países diferentes. En cultura, en economía, es total y absolutamente diferente las personas, cómo nos desenvolvemos, cómo nos comunicamos, todo, 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 todo es totalmente diferente. Y desde aquí, desde el centro del país, lo que vemos es allá, o sea, la uña pintada, la pestaña postiza al mil, las extensiones, el maquillaje, o sea, Ujú. es como ver una pasarela de modelos siempre. Sí, hasta el estereotipo, ¿no? Que si es la gente del norte es más alta, es más guapa, está Ujú. cerca de frontera, o sea, así, sí, sí, ajá, Sí, total. sí, entonces, no, no, ni de cerca es lo mismo, tener una práctica de nutrición en el centro del país o en el sur del país que en el norte del país. Y yo creo que esto se ve, no es lo mismo tener una práctica en Colombia que en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, O en una claro, ciudad extremadamente conservadora. claro. Em, o en una ciudad donde todo el mundo, que son ciudades pequeñitas y que todo el mundo se conoce, a una ciudad grande donde nadie te conoce, donde Sí, claro, tú con puedes y como salir del closet y no hay tanto problema, pero no es lo ya, mismo cuando es una ciudad muy pequeña y tienes ahí que te vas a encontrar a tu maestro que te enseñó en la escuela y sales a la esquina a comprar algo y te encuentras a uno de tus pacientes, o sea, no es ni de cerca. Yo creo que es algo que también nos hace mucha falta platicar, que las diferencias culturales y las diferencias geográficas importan e importan muchísimo. muchísimo, en la manera de transmitir el mensaje es clave y en la manera en que lo van a recibir también, incluso siendo del mismo estado, o sea, siendo el mismo estado en ciudades distintas, aquí son en Mazatlán la gente es distinta, la gente de Culiacán, la gente de Mochis, entonces, la gente si yo voy a dar un taller en cierta escuela o en un colegio, eso dije yo, o sea, ¿quién me va a escuchar? Las señoras, las mamás de esta escuela son tal, o sea, todo eso, híjole, sí, Sí, yo creo que influye. eso es uno de los temas más importantes que necesitamos aprender a Ujú. manejar, ¿no? Que es la adaptación del mensaje dependiendo a quién le estamos dando el mensaje. Claro, Porque claro, poco pensamos en ello, ¿eh? O sea, poco pensamos a quién nos estamos dirigiendo realmente. claro, y hace totalmente la diferencia. Y bueno, y también por otro lado, pues, bueno, es donde de pronto dices, bueno, aquí es donde se necesita hacer esa labor también, ¿no? Te digo, el poder yo liberar a las mujeres jóvenes, hombres que yo acompaño y que les valga y puedan meterse a la playa y ponerse unos shorts cuando no lo han hecho en años, y cuando nos estamos aquí, cuando es un infierno, ¿me entiendes? El calor, y pensar que hay gente que vive en la playa y que tiene años sin poner un pie ahí por todos estos temas. Dices, bueno, pues entonces ahorita es cuando, ¿no? Ahorita es cuando lo tenemos que hacer y lo tenemos que trabajar y lo tenemos que, que exponer y darte cuenta que hay otras formas, que hay otras formas. Yo he tenido gente, yo en Mazatlán,
que toda su vida ha vivido aquí y que nunca se había comprado un traje de baño, así, O sea, vivir en una ciudad con playa y nunca haberse puesto un traje de baño. sí, Wow, o sea, ¿no? es increíble, Y decirme: "Oye, increíble de me verdad. compré mi primer traje de baño siendo una mujer de casi 40 años", ¿sabes? O sea, es increíble, pero ahí, pues, te das cuenta de la fuerza que tiene, este mensaje y cómo está, ¿no? Sí, de que el cuerpo no es adecuado para, ¿no? O sea, tu cuerpo, aunque vivas en la playa, aunque, y mira que estamos te estés acostumbrados. muriendo de calor, o sea, tu cuerpo no es adecuado para ser mostrado, ¿no? Mira que estamos acostumbrados al turismo, ¿no? Y que mucho turismo estadounidense y canadiense, y que ellos viven una libertad muy distinta a la de uno, ¿no? O sea, hasta en edad y demás, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo era más chica, niña, oye, y escuchaba a las tías, a las personas adultas, mira, esa señora mayor como trae bikini, o le vale que su piel esté floja, con los extranjeros, porque así lo vemos. No, pero Pero que el además, o extranjero, sea, vienen a un lugar donde nadie los conoce, esa es otra, sí, ¿no? ajá, pero el extranjero, o sea, no el local, ¿verdad? Exacto, o sea, no te va a ver tu vecino, no te va a Así ver el alumno, ¿no? Siendo la maestra de la escuela, en bikini, en la playa, o sea, es total y absolutamente diferente. sí, sí, sí. Por eso Y era la siempre presión como, ay, social es como, y sí verlo y añorar esa libertad o desearla, ¿no? Como decir, ay, ujú, quisiera, pero no puedo, ¿no? O la admiro, pero no, pero yo no. ellos Este, sí, pero yo no, ¿no? Así es, ellos sí, pero yo, o sea, yo me tengo que poner a dieta ahora que sea para que de aquí a que sea Semana Santa, porque apenas así me voy a atrever a ponerme un traje de baño, ¿no? Sí, no, es fuertísimo. No, pues yo me Sí. quedaría platicando aquí toda la mañana contigo, ya lo sabes, que nos podemos agarrar aquí horas platicando. Ay, no, Este, yo lo no sé igual. si tengas algo que decirle a los profesionales que están también, ¿no? En esta transición y que de repente se encuentran precisamente con todos esos retos tan complejos, ¿no? Que Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada también agradecerte siempre por, te digo, por abrir tu espacio, por la invitación, por ser tan buena compañera y colega en este camino, ¿no? Que vamos todas. Em, Solamente me resta decir que aquí lo único que es aprender, seguir informándote, tenerte mucha paciencia y mucha autocompasión, que si traes ahí como la inquietud y te hace sentido, es porque algo te mueve, porque algo debes de confiar también en tu intuición de profesional como de la salud. Al fin de cuentas, aunque la preparación haya sido una, como decías tú, lo que te llevó ahí o lo que te hizo decidir o elegir esta carrera debe ser por algo, ¿no? Al fin de cuentas, la preparación profesional es para hacer de este mundo algo mejor, acompañar a quien puedas acompañar y desde donde te toca de la mejor manera. Simplemente es mucha paciencia y seguirte preparando. El cambio, esto es constante, no hay nada estático. No sé qué estaremos haciendo en 10 años, ¿verdad? Eh, lo que sí sé es que queremos que este mundo sea mejor para los que vienen atrás de nosotros o que vienen a la par que nosotros y poder dejar sí, esa libertad de poder vivir en paz con tu cuerpo, con la comida y enfocarte en lo que verdaderamente importa, que es a eso, venimos a este mundo a ser felices y hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Pau, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu acompañamiento durante todos estos meses, ya más de un año, de Ya hecho, un año, que estamos aquí. Em, yo de verdad que no soy nada sin la comunidad. Me ay, encanta estarlas eso creo que esa escuchando. es otra de las cosas que es importante recomendar, yo, o sea, si tienes que hacerte de una comunidad, tienes que hacerte de un acompañamiento como profesional de la salud, esa contención es importante
y ese acompañamiento en la transición es muy importante. Creo que hace toda la diferencia vivirlo solo que vivirlo acompañado. De verdad que sí. Y de Y los 2 bueno, lados, ¿no? De los 2 lados, en la comunidad, tanto del lado profesional como del lado del paciente, es muy importante. Entonces, por eso es que ahora el activismo, las cuentas donde escuchas historias, pues, obviamente te ayudan a empatizar y a conectar con historias muy similares a las tuyas. sí, es importantísimo. Al fin de cuentas, ese es el objetivo de tu podcast, de lo que tú promueves, ¿no? El que la gente escuche, que hay, como tú, habemos varios, ¿no? Sí, que no estás solo, no estás Ujú. solo. O sea, eso que te está sucediendo a ti nos pasa a todos. Yo creo que ese es el mensaje del podcast en general, ¿no? Porque de verdad, o sea, yo estoy total y absolutamente convencida de que sin comunidad no hay absolutamente nada, ¿no? Sí. Entonces, agradecerte que seas parte de esta comunidad, agradecerte todos los mensajes, todas las veces que nos has escuchado, todos tus comentarios, tus consejos, tus palabras de apoyo, porque cada uno de ellos alimenta el crecimiento y la práctica profesional de alguien allá afuera, ¿no? O sea, de repente no sabemos hasta dónde llegamos. Lo mismo te digo y bueno, pues aquí nos estaremos viendo y acompañando todavía. Te mando Muchas un gracias. beso. Y para Ojalá los que, pronto nos lo podamos dar en persona, Yolo, en algún ay, momento. ojalá que sí, que un día nos podamos conocer. Para Así los es. que no te conocen, pues recuérdanos en redes sociales dónde te encontramos. Ok, estoy en Instagram como Nutrición Pao Gamboa y en Facebook como Nutrición Paola Gamboa. Ahí me van a encontrar y pues estamos aquí todavía viéndonos en diferentes foros. Por aquí nos vamos a volver a encontrar. De todos modos, voy a dejar en la cajita de descripción el link para que te puedan encontrar. Y muchísimas gracias a todos los que Gracias a nos ti. acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a los que nos escucharon, a los que nos dejaron entrar a sus casas, a sus vidas. Nos vemos en el siguiente capítulo de Salud Incluyente. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.